Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy, gente? Bueno, hoy traemos partidaza, hoy traemos película del UCM, del universo cinematográfico de Marvel. Hoy tocaba por línea temporal, ya sabéis que vamos por línea temporal con respecto a la historia en sí, la narrativa, no por fecha de salida de las pelis. Hoy tocaba Iron Man. Y bueno, ¿qué tenemos hoy? Pues estoy muy contento, la verdad, por muchas razones. Hoy os voy a ir contando un poco antes de empezar. Primero, se me ocurrió, bueno, como a lo mejor ya estáis viendo, vamos a utilizar el escenario de la OPA hostil, ¿vale? De negocios arriesgados, porque la verdad, esto se lo tengo que agradecer a un suscriptor que me escribió por privado, porque yo creo que lo comenté en la partida de Capitana Marvel. Por cierto, tenemos aquí los colores de Iron Man, el rojo y el dorado. Vamos a jugar hoy, sabéis que, bueno, me gusta ambientar un poquillo, darle otro toquecillo, ¿vale? A la partida. O sea que como veis tenemos el rojo y el dorado hoy de Iron Man. Y un suscriptor me comentó que podía utilizar negocios arriesgados como villano porque realmente es el que más de algún modo se parece al villano de la película, ¿no? Que era Obadiah Stane, que también es un empresario, lo tenemos aquí, empresario genio, he puesto, ¿vale? Un poco como Norman Osborn. Y vamos a utilizar exactamente las mismas mecánicas. Lo que sucede es que no me gustaba el hecho de que, bueno, se viera Norman Osborn y se viera el Duende Verde, ¿no? Es como que te saca mucho la partida. Entonces, varios cambios para este escenario, ¿vale? Primero, os voy a intentar dejar, aún no sé cómo se hace, pero en el momento en el que estoy grabando no sé cómo se hace, pero espero poder poneros, ¿vale? Las imágenes para que os las podáis descargar en algún enlace o lo que sea, ¿vale? Para que tengáis a Obadiah Stane, para que tengáis a Ironmonger, que es en el que se convierte cuando roba la armadura a Tony Stark, o bueno, cuando hace la suya propia, para que tengáis el reactor ARC, que es un poco por el que hay también todo el conflicto. Ahí tenemos a los dos un poco de la pelea de hoy, ¿no? A Tony Stark. No sé si se ve muy bien, a lo mejor se ve un poco oscuro, pero bueno, lo tenéis ahí, tenéis la misma regla exactamente, por si queréis jugar simplemente sin las imágenes, es exactamente las mismas reglas que el escenario de negocios arriesgados, ¿vale? Pero bueno, se he puesto ahí una frase de ambientación también que creo que da mucho jugo a lo que es la partida en sí, que es he abierto los ojos, me he dado cuenta de que tengo más que ofrecerle a este mundo que solo cosas que explotan, ¿no? Que es un poco ahí donde entra el dilema entre Iron Man o Tony Stark y Obadiah Stane, ¿no? Que uno quiere seguir haciendo negocio y el otro dice, ojo, la hemos liado, tío, hay que cambiar, ¿no? Y por aquí tenemos ambición desmedida con esta imagen que yo creo que es súper icónica, ¿no? Que es cuando Badaya le roba el corazón a Tony Stark, cuando le roba su reactor y Tony pues queda ahí un poco pillado, ¿no? Y quise ambientar esto de ambición desmedida, contadores de ambición, porque es un poco lo que lleva a Obadiah a atacar a Tony, ¿no? Y aquí pues son contadores de traición, porque de algún modo está traicionando a su socio. Y bueno, eso es exactamente lo mismo, vais a ver, son un poco el estilo de carta de Magic, ya lo estáis viendo un poco, ¿no? No es el estilo de carta que sería Marvel Champions a los que estamos acostumbrados, pero bueno, sabéis que Norman Osborn planifica de dos y luego tiene el simbolito para la interrupción obligada si ataca, pues esto es un poco lo mismo, ¿vale? Luego, ¿qué más cambios he metido? En vez de meter trucos de duende, que obviamente era muy de duende verde, lo que he metido es civiles en peligro, ¿vale? Porque civiles en peligro creo que cuadra mucho más con lo que sucede en la película, que se empiezan a reventar pues por toda la ciudad y demás, y hay bastante destrozo y tal, y creo que pegaba mucho mejor. Y nada, vamos a empezar. Una de las cosas que os quiero decir, bueno, como siempre, he mantenido el hecho de que solo aparecen los aliados que aparecen en la peli. De hecho, en la película aparecen más porque aparece Coulson y no lo he metido, porque vamos a utilizar protección. Ahora veréis el deck. Tengo que deciros que la verdad no tenía muchas ganas de traer a Iron Man, era como, ¡guau, qué pereza! Iron Man no me apetece nada. Y empecé a hacer este deck y fue como, qué divertido es Iron Man con este deck. Es súper divertido, gente. Es acumular tecnologías por todas partes y hacer una estrategia, un poco de control, pero no es el control al que a lo mejor os tengo más acostumbrados en el canal, ¿no? Que cuando juego protección suelo jugar más a controlar las perfidias, a controlar, no sé, al villano, los estados y demás, sino que es un control de daño, ¿vale? Es un deck de control de daño, pues no sé, si pongo la lista, que la pondré algo así como Iron Man Control Damage o algo por el estilo, ¿vale? Porque se basa mucho en eso, en controlar el daño. Y, ¿Y qué más? Ah, y quería deciros que estoy tan contento con este deck que os diría una cosa. Si estáis pensando en invitar a alguien a jugar por primera vez, si estáis pensando en, ¿cómo decirlo? En...
joder, no me sale ahora, no puedo pensar y mover las manos a la vez. Si estáis pensando, yo qué sé, pues a lo mejor queréis introducir a vuestra chica en el mundo Marvel Champions, o a vuestro chico, o a un sobrino, a un hijo, lo que sea, ¿no? Y no sabéis muy bien con qué deck a lo mejor podría empezar. Lo normal siempre suele ser un Spider-Man o algo por el estilo, ¿no? Que ya viene en la caja base. Pues este Iron Man que os presento hoy con esta lista es muy, muy friendly para la gente que está empezando. Es muy noob friendly, por decir de algún modo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un montón de cartas que son permanentes, que se ponen en mesa, que juegas con contadores, juegas con dados, vas colocando más contadores, menos contadores. Entonces es súper vistoso en mesa, va a ser súper bonito de ver y eso les va a llamar mucho la atención, los va a atraer a que quieran jugar. Y luego es muy fácil, porque como tienes las cartas en mesa, estás viendo en todo momento qué cosas puedes hacer y qué cosas no. No es algo abstracto de decir, es que tengo que jugar así porque luego a lo mejor me robo algo que no sé qué, que tiene una sinergia y no sé cuánto. No, está en mesa. Entonces es mucho más sencillo atraer a la gente con este tipo de decks, bajo mi humilde opinión, ¿eh? Y nada, vamos a un poco a leer todo esto. Opa Hostil es un poco, bueno, muy temático con la película, yo creo, ¿no? Estos negocios arriesgados, ya podemos barajar con la carta de obligación de Tony. Nos dice que pongamos en juego... Eh, ¿cómo se dice? ¿Dónde está? Poner en juego el entorno empresa criminal. Aquí el entorno va a ser el reactor ARC. Y os lo leo. Bueno, cuando entra en juego pones 2 por jugador, contadores de traición. Vamos a colocárselos ya. Vamos a ponerlo, yo creo que en rojo. Va a quedar chulo. Ahí tematizando con Iron Man. Y dice que si no hay contadores de traición sobre esta carta, da la vuelta a Obadiah Stein y al reactor ARC, ¿vale? Bueno, no sé si lo veis aquí, porque a lo mejor aparece muy pequeñito, pero aquí os he puesto la vida, ¿vale? Tiene 14 de vida, bueno, la intervención y la interrupción obligada y todo lo demás, ¿vale? Y, y nada más, yo creo que está todo. Interrupción obligada, cuando Badalla vaya a atacar, en vez de eso coloca un contador de traición sobre el reactor ARC. Interrupción obligada, cuando Badalla va a sufrir cualquier cantidad de daño, en vez de eso quita esa misma cantidad de contadores de traición del reactor ARC. O sea, un poco lo mismo, ¿no? Y nada, barajamos, ya tenemos todo listo. Y vamos a empezar la partida. Ahora es cuando empezarían a pasar las imágenes de Marvel ahí en grande, ¿eh? Y empezamos, robamos 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perdón, que a esto le tenemos que dar la vuelta a lo postil. Empieza con 2 de amenaza. Vamos a colocárselas. Y la verdad, os tengo que decir, estoy muy contento con este deck. No solo porque es bueno para gente que está empezando, sino porque incluso me parece mucho más competitivo de lo que yo me había, em, no sé, propuesto, ¿no? Sabéis que estas partidas son más para disfrutarlo, para pasarlo bien. Y ostras, es muy buen deck, ¿eh? Pero muy, muy buen deck, lo vais a ver. Creo que en este escenario tiene especialmente un poquito más de ventaja, porque Badaya no te mete mucha caña al principio, pero, o bueno, Norman Osborn. Pero tengo que decir que yo creo que este deck, incluso en otros escenarios, puede funcionar muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a dejarnos ya de charlar aquí y tal, y vamos a ver qué tenemos. Tenemos una tecnología, otra tecnología, otra tecnología y otra. Vale, tenemos 4. Esa es la principal estrategia con este deck, es acumular cuanto antes, ¿vale? Las tecnologías. Vale, pues a máquina de guerra, me lo toque, me voy a quedar con esta mano. Me voy a quedar con esta mano. Sé que por 1 voy a jugar esto. Sé que a máquina de guerra, que en este deck es muy bueno, máquina de guerra, lo vais a ver, porque es un control de daños que va a estar curando tanto a Tony Stark como a máquina de guerra. Entonces, por una he descartado eso. Por... vale, ahora, sí, por una he jugado eso, ahora vamos a hacer la habilidad de Tony. Miramos las 3 primeras cartas de nuestro mazo. Nos vamos a quedar una, que va a ser el recurso doble, y las otras 2 las descartamos. Vale, entonces por el recurso doble me voy a bajar los guanteletes estos. Y yo creo que por 2, creo que ahora me interesa más esta. Creo que ahora me interesa más esta, aunque es mejor esta, ¿eh? Vamos a jugarlo así. Porque ya he descartado una de una pistola, pues descartamos una barrera. Tenemos 3 copias de cada una, creo. Aunque es restringida y solo se pueden utilizar 2, va a compensar, gente. Va a compensar
Vas a ponerle también 3 contadores de daño. Compensa porque siempre hay alguna que descartas o, bueno, te interesa mucho que cuanto antes te salgan las tecnologías mejor, ¿vale? Entonces, bueno, pues la vamos a jugar así. Ya nos vamos a dar la vuelta, ¿vale? Primer turno, ya nos damos la vuelta, vamos a intervenir de 2 y vamos a tener siempre muy controlado esto para que no salte. Vamos a hacerle un daño con los guanteletes y vamos a tener más o menos controlado el escenario mientras vamos cargando las tecnologías. Por eso os digo que este escenario, como no aprieta mucho, le da un poco de ventaja a Iron Man. Pero es que es súper divertido, gente. O sea, me lo he pasado genial contando los dados y todo. Vais a ver, muy divertido. Ahora robamos 1, 2, 3 y 4 cartas. 1, 2, 3 y 4. Vale, he metido también 3 evaluar la situación. Vale, perfecto. Muy bien, pues damos turno. Vamos a poner una amenaza aquí. Ahora, Obadiah nos ataca. Cuando Obadiah vaya a atacar, en vez de eso, coloca un contador de traición sobre el reactor ARC. Colocamos 2. Sigue sumando. Pone buena cara ahí, a los periodistas. Pero nosotros sabemos que algo anda tramando este hombre. Vale, y un guardia privado de seguridad. Muy bien. Vale, pues está empezando a aparecer gente que no nos interesa. Y nosotros creo que la mano la tenemos muy clara. Vamos a pagar 2 para jugar otra pistola. Vamos a ponerle otros 3 contadores que tengo por aquí. El daño me gusta ponerlo en rojo. Creo que la traición vamos a poner más oscurito. Es su alma negra ahí. Y esto vamos a jugar para recibir uno más al tamaño de nuestra mano, ¿vale? Yo creo que esto funciona bien, ¿vale? Porque digamos que el tamaño de mano solo es 1. Y luego está la habilidad de Iron Man que le hace recibir +1. Y luego este +1 se suma a la habilidad. No se suma al tamaño de mano inicial. ¿Entendéis lo que quiero decir? Creo que funcionaría así, ¿eh? Entonces esto lo jugamos. Entonces vamos a robar. Vamos a marcarnos aquí que tenemos una carta más. Y es 1, 2, 3, 4, 5 por las tecnologías, que son 4 más 1, más la de evaluar la situación. Robamos 6 cartas, ¿vale? Vale, pero antes de eso, que yo me olvidaba, vamos a atacar, gente, que si no, esto no va. Vamos a hacer 4. 2, 2. Vamos a eliminar a este tío. Vamos a quitar uno de amenaza. Y ya estaría, o sea, es estar controlando el escenario, ¿vale? Y ahora sí, ahora robamos. Robamos 1, 2, 3, 4, 5, más la que nos dio evaluar la situación, robamos 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya veis cómo roba este deck, es que es una pasada, de verdad. O sea, es una auténtica pasada y te diviertes muchísimo, os lo juro. Con el tema de gestión de dados es algo que a mí me divierte mucho y me gusta un montón. Vale, pues ponemos una amenaza. Ahora, Obadiah, en vez de atacarnos, coloca un contador de traición en su alma negra, en el reactor ARC. Y carta de encuentros. Vale, mover ficha. Entonces planifica de 2 y una son 3. 3 de amenaza. En 7 salta. Y el siguiente plan es muy fastidiado, ¿eh? Bastante fastidiado. Vamos a intentar que no salte. Vale, pues ahora tenemos el reactor ARC también. Ostras, aquí lo han puesto con K. Pues yo lo vi traducido siempre con C. Interesante. Interesante. Bueno, pues no sé si es una errata de esta carta o de esta. Pero en todos los sitios, o a lo mejor es porque en inglés es con K y lo mantuvieron la nomenclatura americana. Pues mirad, es interesante que salgan estas cosas, la verdad. Muy interesante. Vale, pues entonces ahora vamos a intervenir de 2 con Iron Man. Vamos a dejarlo en 1. Vamos a intervenir uno con el casco. Quitamos otra. Ahora vamos a pegar. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, por 2 puñetazos que no nos interesan ahora, vamos a jugar el reactor. Lo vamos a agotar para enderezar a Iron Man. Y ahora por 3 vamos a jugar el equipo médico, que nos va a ser muy útil. Mira que yo no he utilizado nunca en mi vida el equipo médico y en este deck funciona increíble, gente. Funciona muy bien. Vamos a empezar a acumular aquí un montón de cosas. Entonces yo creo que queda más guapo si ponemos las partes de la armadura por delante y pues lo que no es armadura un poco por detrás, ¿no? Entonces ahora vamos a pegar de 2 y vamos a dejar esto a 1 y seguimos manteniendo un control del escenario mientras no estamos a tope. Y cuando estemos a tope intentamos reventar a Ironmonger, creo que se llama. Vale,
Tenemos todo listo. Y robamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si hay alguna cosa que realmente no acaba de coincidir muy bien en este deck, o bueno, que es un poco extraño, es que nunca había jugado un deck a este estilo con protección en Iron Man, pero es que va realmente bien, ¿eh? Es el tema de la torre. El tema de la torre no lo llevas a rentar. Nosotros con este deck nos vamos a cambiar a Iron Man y ya os aseguro que nos vais a volver a cambiar si acaso una vez en toda la partida, porque es una pasada. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, damos turno. Entonces, una amenaza aquí. El villano nos quiere atacar. Esto lo vamos a poner en 2. Y carta de encuentros. Vale. A lo mejor veis que es como algo como muy sencillito y tal y cual. Pero es que es lo que os digo siempre, ¿vale? Es el UCM. Venimos a gozarlo. Venimos a pasárnoslo bien. Venimos a ambientar partidas. Y bueno, ya la película anterior fue durísima. De hecho, si no me hubiese equivocado en una norma y lo hubiese hecho como debería hacerlo, la habría perdido. O sea, esa partida realmente está perdida. Pero el escenario es muy duro. O sea que también depende un poco, ¿vale? El escenario. Vale, carta encuentros y nos toca. Perfecto, pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues muy sencillo. Intervenimos de 2, quitamos esto, derrotamos el puente inestable. Vamos a intervenir de uno aquí, vamos a quitar uno aquí. Vamos a preparar a Iron Man. Vamos a hacer 1 de daño aquí. Entonces esto se queda en 1. No nos interesa utilizar las pistolas para que nos dejen robar más carta. Vamos a intervenir con Iron Man. No me interesa de momento hacer saltar eso. Vamos con esta baraja de control, ¿vale? Seguimos con la baraja de control, esa es nuestra idea. Por 1 vamos a jugar las botas, que son indispensables en este deck, ya lo veréis. Y ahora creo que... hmm, hmm, ahora, ¿con qué? Creo que vamos a jugar por 3. Voy a jugar otro equipo médico. Vamos a poner otros 3 contadores. 3 contadores. Y vamos a dar turno. Damos turno y ya tenemos creo que el tope, ¿no? Si no me equivoco, de toda la armadura. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cartas. Llegamos a robar 9, ¿eh? Porque a veces hacemos con la otra carta de robar más. O sea que son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, 2 contra el mundo, que es un cartonazo increíble. Nos vino con máquina de guerra. Vais a ver cómo funciona ahora cuando podamos jugar a máquina. Y es que revienta este deck, gente. Vais a ver. Entonces ahora, una amenaza ahí. Obadiah nos quiere atacar. Amplía esto a 2. Nos da exactamente igual. Carta de encuentros. Y el villano y todos los esbirros que estén enfrentados a ti te atacan. O sea que nos ataca y en vez de eso coloca otro contador. Vale, en 3. Yo espero estar haciendo todo bien. Porque he revisado varias veces y a veces es como que es tan sencillo que siempre digo, joder, me estoy olvidando de algo. Entonces, de momento no estamos haciendo daño, pero estamos teniendo muy controlada la amenaza y estamos teniendo muy controlado el tema de que no se nos desmadre eso. Vale, entonces, ahora creo que Nick Fury es ideal para darle la vuelta a Obadiah y empezar a hacer algo de daño. Así que, a ver cómo hacemos esto. Vamos a pagar 2. Vamos a pagar 3 porque ahora eso no nos interesa, que máquina de guerra está en el descarte. Y vamos a pagar 4. Y vamos a jugar a Nick Fury. Entonces, ahora creo que lo más interesante es robar 3 cartas. 1, 2 y 3. Ok, ok. Vale. Ahora. Sé que con Iron Man voy a pegar de 1. Esto se queda en 2. El casco lo voy a utilizar para intervenir. Esto se queda en 1. Vale, a ver cómo hacemos esto de la manera más óptima. Vamos a por 2, yo creo. Vamos a jugar esta. Vamos a ponerle 3 contadores de
la barrera de energía. Ahora vamos a gastar un recurso a lo mejor para darle... No, creo que no hace falta. Creo que no hace falta. Creo que para este turno no va a hacer falta. Vale, ahora vamos a pegar de 2. Entonces esto pierde todos los contadores de traición. Hemos descubierto la traición y vemos ambición desmedida. Ambición desmedida entra con 2 contadores por jugador de ambición. Si no hay contadores de ambición se le da la vuelta, ¿vale? Entonces le damos la vuelta a esto y a Ironmonger, ¿vale? Cuando se muestra esta carta inflige 3 de daño indirecto a todos los jugadores que tengan adoptado su identidad de héroe. Vale, nos hace 3 daños. Con Nick Fury hemos atacado, o sea que tendría un daño derivado. Ahora, un daño se lo va a comer Nick Fury del daño indirecto. Otro se lo va a comer la barrera de energía. Lo vamos a dejar en 2 y le hacemos el daño a Ironmonger. Y el otro nos lo vamos a comer nosotros. Por eso os digo que es como muy control de daños, ¿vale? Ahora vamos a hacerle un daño con los guanteletes. Se va a 2. Nos preparamos. Le vamos a hacer otro daño. Se va a 3. Se va a 3. Ahora vamos a agotar las 2 pistolas. Una y una. Y vamos a hacerle 2 daños. Se vaya a 5. Y ya estaría todo, yo creo. Ya estaría todo. Ahora voy a jugar un evaluar la situación para recibir +1 al tamaño de nuestra mano hasta el final de la fase. Y ya estaría. Y ya estaría. Vamos a dar turno. Enderezamos. Tenemos ya a Ironmonger con 5 de daño encima. Y ahora es a base de reventar y utilizar el aéreo para ganar las ventajas. Intentaremos hacer el máximo daño posible antes de que se vuelva a dar la vuelta, ¿vale? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cartas. Vamos a barajar. Yo, de verdad, entiendo que lo de evaluar la situación sí que se suma, ¿vale? Porque recibes +1 al tamaño de tu mano. Yo dije, al principio pensaba, digo, vale, pero entonces solo es en 2 y luego como aquí te pone que es un máximo de 7 nunca vas a poder robar de más. Pero no, porque esto dice recibes +1 al tamaño de tu mano. Entonces el tamaño de tu mano total es lo que marque la habilidad. Por eso creo que ahí sí que robaríamos 7 cartas, ¿eh? Y os decía que es bueno pasarnos a la versión de villano, digamos, en vez de la de Alter Ego, con Nick Fury, porque ahora Nick Fury se va a comer el primer ataque y no nos lo va a hacer a nosotros, ¿no? Y además pega bastante fuerte en este escenario, Ironmonger. Pega duro, pega duro. Entonces, nada, barajamos, estamos súper preparados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos que dejar carta de encuentros y damos turno. Una amenaza al plan, el villano nos ataca de 3. Ironmonger ataca de 3, que bueno, aquí no sé si lo veis, está atacando a Pepper Potts. Ataca de 3, nos defendemos con Nick Fury, son 3, 4, 5. Coloca un contador de infamia sobre la empresa, si no puedes hacerlo, quita un contador de locura. Bueno, pues lo que quitamos es un contador de ambición y nos hace 5 de daño a Nick Fury, que cae derrotado. Gracias, Nick. Carta de encuentros y carta de encuentros. A ver si no se da la vuelta. Inflige 1 de daño a cada personaje amigo. Vale, pues vamos a utilizar con nuestra increíble baraja de control de daño. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, quita un contador de reflejo, inflige ese daño a un enemigo. Se lo vamos a hacer a Ironmonger. Está a 6 ya. Y siguiente, guardia de seguridad. Ok. Ok, vale, pues por 2. No, Vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a ver cómo hacemos esto. Quiero sacar a Pepper Potts, ¿vale? O sea que hay que pagar por 1 y por 2 bajamos a Pepper Potts. Ahora vamos a utilizar a Pepper Potts para que nos genere los recursos de la carta que está en nuestra pila de descartes, que son 2. O sea que la agotamos, generamos 2 recursos y... no sé qué me interesa más, es que estamos muy bien de vida. Hmm. Estoy pensando, gente. Va, poco a poco, venga. Vamos a... Es que no podría. Voy a tener que renunciar
por 2. Quiero bajar los guanteletes, o sea que lo voy a dejar en 2. Simplemente, los 2 de Pepper Potts los utilizo para el guantelete. Por 1 me voy a bajar las segundas botas. Y esto me lo voy a seguir manteniendo, que me va a ser útil a la larga. Vale, entonces ahora... Bueno, no, esto ahora lo puedo descartar. Lo vamos a descartar para generarnos el recurso de ciencia. Agotando las botas y utilizando el recurso de ciencia, ganamos el rasgo aéreo. Entonces ahora hacemos 4, 2 con cada guantelete. Pegamos de 4 aquí. Este señor cae derrotado. Quitamos una amenaza. Vale. Vamos a pegar de 2. Estas ya se pueden ir. O sea que hacemos 2 aquí. Vamos a pegar de 1. Agotamos el reactor para enderezar a Iron Man. Pegamos de otro. Y ya está, 10. Y ya estaría. Y ya estaría. Vamos a dar turno. Seguimos manteniendo este de momento. No nos hace falta. Lo bueno de tener tantos recursos de tecnología es que siempre estás robando un montón de cartas, ¿vale? Aunque te saques estos que utilizan contadores, siempre acabas generando las suficientes mejoras de tecnología como para robar un montón. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, o sea que robamos 7, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cartas. Y ahora es cuestión de que nos salga el puñetazo supersónico y reventarlo. Una amenaza al plan. Ahora Ironmonger nos ataca. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Vale. A ver qué saca. De aumento son 3, 4, 5. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Hay que quitar un contador. O sea que esto ahora se da la vuelta. Y se va a colocar en 2 contadores. Y esto se recalcula, ¿vale? O sea que serían 0 de ataque más 2. Y creo que está 14 de vida más 2. Creo que jugando vamos a pagar una y jugar a ataque preventivo. Al poner boca arriba una carta de aumento, cuando el villano ataque, anula todos los iconos de aumento de esa carta, luego inflige 1 de daño al villano por cada icono de aumento. Entonces anulamos esos 2 y le hacemos los 2 a Obadiah. Entonces este señor ya se va a 12 y como tiene 0 de ataque, a nosotros no nos hace daño, ¿vale? Y pues es así todo, es así. Control todo el rato del daño que hace el villano. Carta de encuentros y el villano gana represalia, ¿vale? Esta me interesa quitarla, ¿eh? Esta me interesa quitarla. Seguimos sin tener... ¡Ah, qué rabia! Seguimos sin tener al señor máquina de guerra. Vamos a descartarnos de estas dos. Y vamos a agotar a nuestro héroe para descartarle este accesorio. Por 2 vamos a jugar una barrera. Vamos a poner 3 contadores del color de la barrera. Vamos a enderezar a Iron Man. Quitamos una amenaza. Y no sé si nos interesa pasarlo ahora, ¿eh? No sé si nos interesa. Creo que voy a esperar, gente. Creo que voy a esperar porque me interesa empezar el turno. Para cuando le demos la vuelta a reventar. O, esperad, porque a lo mejor se la podríamos dar ya, a lo mejor. Es que es mucho daño el que nos comemos ahora, ¿eh? Porque es darle la vuelta. Con el daño que nos hace, si lo devolvemos con las barreras, lo pasaríamos. Pero cuando entra son otros 4 de daño. Uf, a lo mejor es demasiado. A lo mejor es demasiado, pero hemos venido a jugar, gente. Hemos venido a jugar. Vamos a hacerle 2 daños. Esto se da la vuelta. Entra con 2 contadores. A esto le vamos a dar la vuelta. Entonces, cuando se muestre esta carta, inflige 3 de daño a todos los jugadores que tenga dotada su identidad de héroe. Entonces, de aquí quitamos un contador y le hacemos un daño. De aquí quitamos otro contador
le hacemos otro daño y el otro nos lo comemos nosotros, ¿vale? Y ahora estaría ya a 14, entonces este tipo cae derrotado y vamos a poner a Ironmonger en su segunda fase. Entra Monger en su segunda fase, tiene 18 de vida, ¿vale? Es exactamente igual que el escenario original, ¿vale? Y cuando se muestra esta carta inflige 4 de daño indirecto. Entonces, 1 se lo va a comer él. Y nosotros nos vamos a comer 3, o sea que nos vamos a 5 de daño. Y ahora vamos a curarnos de 2. Vamos a quedar en 3. Vamos a curarnos de otros 2. Vamos a quedar a 1. Y vamos a hacer un daño. Y le vamos a dar turno. Le vamos a dar turno a este señor. Vale. Espero estar haciéndolo todo bien, ¿eh? Ahora robamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seguimos robando 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cartas. Sí, sí, va a aparecernos máquina de guerra. Esta carta es buenísima. Me di cuenta haciendo el mazo. Primero, porque tiene recurso de energía, que para el rayo repulsor va muy bien. Luego, dice que si tu vida restante es igual a tu vida original, tu héroe gana represalia. Y lo bueno es que, perdón, si la vida restante de tu héroe al principio, ¿vale? Es igual o superior a su vida inicial, que lo dije mal. Entonces, claro, la vida inicial de Iron Man es 9, pero cuando les empezamos a meter la armadura y las botas, ya se va a 17. Entonces es muy fácil que la represalia se te active, ¿vale? Y bueno, pues una copia de estos va muy bien. 3, 6 y una 7. Damos turno. Una amenaza a la OPA hostil. Ironmonger nos ataca ahora de 4. Ojo. Ataca de 4 y no tenemos nada por aquí. No me voy a defender. Son 4, 5, son 6 daños. Ok. Vale, ahora que sale la sombra del pasado. Vale, dejadme hacer esto. Vamos a quitar uno para hacerle un daño. Entonces se va a 3. Y a nosotros nos hace 5. ¿Vale? Ok, ahora que sale la sombra del pasado, gente. Como la sombra del pasado original de Iron Man, que esto no os lo comenté, lo tengo por aquí. Luego las reglas os las dejo en la descripción. La sombra del pasado original es Latigazo, pero el Latigazo va a ser la siguiente película, porque es Iron Man 2. Entonces, el Latigazo, de momento, lo vamos a dejar fuera del UCM, y lo que os traigo es la archienemiga originaria de Spider-Woman, que es Víbora, y diréis, ¿pero por qué traes a Víbora? ¿Por qué a Máscara? Porque según los cómics, Ironmonger tiene, bueno, algún que otro pacto con Madame Máscara, ¿vale? Con Víbora. Entonces he dicho, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Vale? ¿Por qué no? La otra solución sería hacer este tipo de ilustraciones también nuevas y en vez de poner a Víbora, pues podríamos poner a los que lo raptan en el desierto, a Iron Man. Pero solo tenía tiempo a hacer unas impresiones, gente, no tenía tiempo a ponerme a editar más cartas. Entonces, bueno, pues que lo sepáis que ahí hay otra opción de customización, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué hemos hecho? Nos ha atacado Ironmonger, perfecto. Nos hemos comido el daño. Y carta de encuentros. Guardia de seguridad. Ok. Ok. Vale. Pues ahora nos vamos a curar de 4. Vamos a dejar esto a 1. Ahora creo que tendríamos que ganar el aéreo. Igual hasta le podemos ganar ahora, gente. Igual hasta le podemos ganar ahora. Bueno, no, es demasiada vida. Son 18 de vida. Son 18 de vida. Vamos a... Me voy a deshacer de esta. Ahora no me está haciendo falta. Para que me dé el recurso aéreo, ¿vale? O sea que gastamos recurso de ciencia y agotamos las botas para que me dé el rasgo aéreo. Ahora hacemos 4 con los guanteletes. Aquí, que tiene guardia. Cae derrotado. Le vamos a hacer un daño a Ironmonger. Se va a 4. Por... Uf, es que aquí tenemos mucho daño, ¿eh? Vamos a intentarlo. Por 2. Vamos a jugar puñetazo supersónico.
que si tenemos el aéreo hacemos 8 de daño. O sea que son 5 y 3, son 8. Está a 12. Y vamos a jugar un... Vamos a agotar a Pepper Potts. Vamos a jugar un rayo repulsor. Hacemos 1 y descartamos 5. Este no suele ser muy efectivo con este deck. 1, 2, 3, 4 y 5. Porque es repartido entre recursos de ciencia y recursos de energía. Entonces no sé cuánto daño haremos, la verdad. Es 1 y 2 por cada recurso de energía impreso. Hay 1, hay 2. Vale, este no cuenta porque tiene que ser impreso. Hay 2. O sea que son 5 daños. Le vamos a hacer 5 más. Son 10, 16, 17. O sea que le vencimos, gente. Le vencimos. Por otro, hacemos otro rayo repulsor. Miramos las 5 primeras cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y son 1, 2, 3, 4 y otros 5 daños. O sea que es más eficiente de lo que yo pensaba. A lo mejor es que tuve mala suerte, ¿vale? Y nada, pues hacemos 15. 15, 18, 19, 20, 21, 22 daños que tiene aquí el querido Ironmonger. Y aún podríamos quitar aquí uno de amenaza, por supuesto. Preparar a nuestro querido Iron Man y hacerle otro daño más para dejarlo más bonito esto. Lo vamos a dejar más bonito, gente. Y hasta aquí, son 23 de daño. Y nada, hasta aquí, la verdad. Hasta aquí la partida. ¿Qué os iba a decir? Realmente me da un poco de rabia, en cierto sentido, que este escenario sea tan simple, tan sencillito. A lo mejor habría que probarlo en experto, porque realmente este deck es muy bueno, gente. Este deck me sorprendió a mí mismo, no tenía pensado hacer nada competitivo, nada que pudiera rendir, simplemente que estuviera en el lore, que no tuviera muchos aliados, o sea, que no tuviera lo que no aparece en película y demás, pero es que es muy bueno. Es muy bueno y me gustaría probarlo en un deck que agobie más a Iron Man si no tiene pronto las mejoras. Las mejoras las vais a tener, siempre nos vamos a dar la vuelta, o prácticamente siempre, con 4 de mano, ¿vale? Siempre vamos a tener al menos 3 mejoras, porque no he jugado ninguna partida que al menos nos robe 4 cartas, que ya sabéis que hay héroes que per se ya tienen solo 4 cartas de mano. Y es eso, y nunca te llegas a cambiar. Me da rabia que no os haya salido máquina de guerra, porque es una de las jugadas más espectaculares que tiene este deck. Porque te bajas a máquina de guerra, lo podemos estar curando con el equipo médico, que llevamos 3, y luego con la carta que trae... ¿dónde está? ¿Dónde está este hombre? Con la carta que trae máquina de guerra, que es 2 contra el mundo, normalmente lo que haces es jugar esto. Atacas con máquina de guerra, atacas con Iron Man, los preparas con 2 contra el mundo y te buscas una mejora de tecnología. Y normalmente la que me solía buscar es la armadura Mark V, porque es la más cara, ¿no?, de todas. Y no necesitamos realmente generadores de recursos, no necesitamos que transporte, no necesitamos ningún otro generador, gente. Solo llevo uno, que es este, por el tema de generar recursos de ciencia para dar el aéreo, ¿vale? Pero ya veis que tampoco es tan necesario. Ha salido una partida demasiado sencilla, qué pena, qué pena. Qué pena, quería que me metiera más caña Ironmonger. Pero bueno, traeremos este deck más veces, ¿eh? Me parece un deck muy bueno. Me parece que realmente, para ser justos, negocios arriesgados no es un escenario en el que poder testear un deck, pero aunque haya que hacerle algún ajuste contra algún escenario un poco más complicado, creo que este deck para Iron Man es muy, muy, muy bueno. Y lo que os digo, es muy divertido. O sea, al final estás poniendo dados en el equipo médico, pones dados en la pistola de plasma, pones dados en, que lo tengo por aquí, que lo acabamos de ver ahora, bueno, en la barrera de energía, pones dados en la conciencia mejorada, entonces al final es como que tienes un montón de dados de colorines y tal, y es como muy vistoso. Y a la gente que está empezando, seguro que le es algo muy divertido y muy manejable, ¿vale? Es lo que os decía al principio del vídeo, no es algo que esté en el abstracto, ¿no? Que te tengas que imaginar de, oye, tienes que combar para encontrar aquí tal evento, entonces coges este evento, lo juegas, que tiene sinergia con otra cosa y tal y cual. No hay nada de eso, no hay nada de eso. Lees aquí, ¿qué te dice? ¿Que te cura? Pues te curas, quitas un contador y te curas, ya está. O sea, es muy sencillito. Entonces es un deck que realmente recomiendo para gente que esté empezando. Y nada, el vídeo hasta aquí. Recordad que la próxima película, si no me equivoco, es Iron Man 2, o no sé si Hulk a lo mejor.
El Increíble Hulk podría ser la película que no era de UCM, pero sí que era del UCM, era hecha por Universal, que estaba Edward Norton como Hulk. Entonces no sé si la voy a traer o no. También decidme en los comentarios. Si os apetece que traiga Hulk, pues la traeré. Como es una peli que quedó un poco en el limbo, que hay gente que la considera dentro y gente que no la considera dentro del UCM, pues ya me lo comentáis. También es verdad que traer dos películas seguidas de Iron Man, pues a lo mejor no tiene mucho sentido. De hecho, estoy pensando que a lo mejor Iron Man 2, lo que sí que podemos hacer, si os parece bien, es jugar con Máquina de Guerra. Porque Máquina de Guerra no tiene película en solitario y no creo que la vaya a tener. Y es verdad que Máquina de Guerra en Iron Man 2 tiene mucho más protagonismo que en Iron Man 1, ¿no? Entonces puede ser una idea guapa. Puede ser una idea guapa y traerlo contra Latigazo, pero traer a Máquina de Guerra en vez de Iron Man. Bueno, son propuestas, ¿vale? Que os voy haciendo y ya me iréis comentando. Y nada, un poco el vídeo hasta aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Chao.